Bueno, hablamos de los números de la inflación, en este caso por debajo del promedio nacional. Es una pena que tengamos que seguir hablando de inflación. Lamentablemente estamos muy acostumbrados mes a mes a escuchar el número de la inflación y lo que ya nos resignamos es a decir, bueno, a ver cuánto duele este mes. En este caso, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo, como es el IPEC, un organismo del Estado santafesino, ha medido el costo de vida, la inflación, como ustedes lo están viendo en la gráfica que se ha difundido, para septiembre de 2021 en la provincia de Santa Fe, un 3%. Este es el número de variación, bien digo, mensual. Desde enero a septiembre, es decir, desde la última medición del año pasado, hasta septiembre, son 37,8 puntos porcentuales, reitero, 37% de inflación en lo que va del año. Si medimos desde septiembre del año pasado a septiembre de este año, 53,7%. ¿Qué puede pasar con este número? Me preguntaba hoy Juani respecto de la paritaria, porque la inflación estaría unas décimas por encima de lo que se arregló. Digamos, el sueldo estatal propuesto y acordado en paritarias en algunos sectores está por debajo de lo que marcó el propio IPEC, que es, reitero, un organismo estatal en la provincia de Santa Fe, para quien no lo sepa, y que ha medido justamente este porcentaje de inflación que estaría o que está por encima de lo que se arregló en paritarias. Estos son los números a grosso modo que justamente tienen de alguna forma como protagonista el aumento de casi todo de lo que se vea y de lo que se mida en este sentido. En Santa Fe, entre enero y septiembre, los precios acumulan un aumento de 37,8%, algo superior al incremento a nivel nacional, que se ubica en el 37%, tal cual lo decías, Juan, y por encima de la media nacional. La inflación interanual del 53,7%, otro registro que está por encima del promedio nacional, que en la nación es del 52,5%. Esta brecha entre nación y provincia ya es un poco mayor en cuanto a la variación interanual. Y el comportamiento de precios de septiembre lo habíamos ubicado en el rubro educación, quizás es el más alto, 5,4%. Y atención médica y gastos para la salud, 4,3%, son los dos índices más altos. Por si no escucharon bien, educación y salud en Santa Fe son los puntos que más aumentaron y le sigue indumentaria con 3,8%. Respecto de alimentos y bebidas, el mes pasado exhiben una suba del 2,9%, es decir que prácticamente esta línea se mantiene con la inflación promedio. De todos modos, en los primeros 9 meses de 2021 se acumula un 39,6%, mientras que la suba interanual llega al 58,1%, claramente por encima de la variación general. Si se analiza lo que pasó en todos los rubros en los últimos 12 meses, los aumentos más importantes en suma siguen siendo indumentaria, educación, alimentos y bebidas, transporte y comunicaciones y atención médica. Rubros, podríamos decir, sumamente sensibles, fundamentales para la ciudadanía o para los habitantes de a pie. Y en relación a productos, en septiembre último, el tomate redondo, por ejemplo, encabezó las uvas con 20,6% y le siguieron la banana, 19,8%, el café molido con 13,6% y la leche en polvo entera con 7,5%. Reitero, estos son los números desgranados producto por producto en cuanto a lo interanual y en cuanto a algunos rubros. A mí particularmente me llama mucho la atención que los rubros que más hayan aumentado tengan que ver con educación, con salud y atención médica y con indumentaria, rubros sumamente sensibles y sobre todo que tengamos que comunicar que los aumentos en la provincia de Santa Fe son superiores a la media nacional. Claro, en el interanual. Exactamente. En este mes estuvo un poco por debajo, ¿no? No, todos los rubros Pero si estuvo 3,5
este mes la nacional. Exactamente, perdón, Por eso, tenés razón. En el mensual estuvo un poco por 0.5 por debajo del promedio. Exacto. Pero anualizado, o sea, los últimos 12 meses está por arriba. Está por arriba un punto y pico. 53,7 y 52,5 en La Nación. Así que hay una suba bastante pronunciada. Y si además agarras los 4 rubros que más se han incrementado de manera interanual, que recién los mencionabas. Exactamente, en los últimos 12 meses los aumentos más importantes se dieron en indumentaria, 67%, educación, 65%, alimentos y bebidas, 58%, y transporte y comunicaciones, 57,9%. Perdón. Un promedio de 60% de inflación anual. No podemos naturalizar que las cosas... ¿Por qué? Porque dicen, no, mirá que la inflación es del 52, 53, sí, minga. La inflación para el 80% de los argentinos es 60. Pero es siempre el Porque círculo... el resto, o sea, te baja el promedio un montón de otras cuestiones que no son de primera necesidad en muchos casos. O sea, que vivir, comer, vestirte, atenderte medicamentos, vale un 60% más que el año pasado. Es increíble. Y aparte entramos en el círculo vicioso de cuando se arreglan paritarias, te aumentan los servicios, te aumentan diferentes cosas diciéndote, bueno, sí, las paritarias se arreglaron en este sector, entonces hay que aumentar lo que vos pagás y por lo tanto se entra generalmente en un círculo vicioso. Mira, si tomás esos números, tomás el número del crecimiento de la canasta básica, tomás el número de pobreza de los últimos 3, 4 años. Otro número que está por encima de la media nacional. Exacto. Holgadamente. Si además le sumás algunas discusiones que se están dando y que cada 2 por 3 te meten un F5 y vuelven transformadas de otra forma, pero por ejemplo el tema hay un proyecto presentado de Lustó, se está hablando, y no solamente de algunos sectores más vinculados a la derecha o al mundo empresarial, la indemnización. Algunos sectores del peronismo mismo hablan de bajar el costo laboral, porque son caros los empleados en Argentina, de bajar la indemnización, de la industria del juicio laboral. 3 o 4 puntos. Esta mañana me puse a hacer algunas comparaciones. ¿Sabes cuánto está el costo laboral en Argentina hoy comparado con 2011? No. Un 50% menos. Menos. O sea, en Argentina se ha bajado el costo laboral en un 50% en los últimos 10 años. Y al ciudadano y a la ciudadana de a pie se le sube todo el tiempo. En dólares, ¿no? El problema no es el empleado, porque además dentro hasta una pyme en general, digamos, si vos haces un balance general de ingresos en una pyme o de rentabilidad, te vas a dar cuenta que el ítem empleado es el más chico. El problema es todo esto que estamos hablando. El problema es que la rentabilidad se achica, que vivir te cuesta cada vez más y que cada vez ganas menos. De hecho, hoy los empleados en Argentina son baratos. Son baratos. Si vos comparás el salario en dólar de un empleado promedio en Argentina, estamos dentro de los más baratos del continente. O sea, hoy el empleo en Argentina, el empleado es barato en Argentina, a comparación con Brasil, a comparación con Uruguay, a comparación con Paraguay. Es barato, porque se licuó el salario en dólares un 50% en los últimos años, en los últimos 10 años, un 50%. Entonces, haciendo referencia, por ejemplo, al coloquio de IDEA, donde se juntan todos los empresarios, hubo 2 o 3... las reglas laborales fueron uno de los ejes. Claro, pero el empresario argentino sigue diciendo, no, el problema es el empleado. No, el problema no es el empleado. No, el problema es la macroeconomía y el diseño macroeconómico que están teniendo todos los últimos gobiernos. De hecho, también, interesante, hoy una columna que hizo Alejandro Berkovich comparó balances de empresas, por ejemplo, Arcor, en los últimos 10 años. Meganombres. Meganombres, digamos, estamos hablando de las multinacionales más grandes, para contrastarlo con esto que estoy diciendo, que es por ahí la pyme, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante ver cuándo ganaron y cuándo perdieron. Porque presentaron, de todos los últimos balances, solamente 3 años presentaron pérdidas. 3 años. 2002. Post-crisis. Después de la megacrisis del 2001. 2018 y 2019. Y ahora están ganando de vuelta. 2018-2019, 2 últimos años del macrismo. Exacto. Con lo cual, fíjate vos, tenías un gobierno que puntualizaba en esta idea de bajar los costos laborales. Sin embargo, eso tampoco se condice por ahí hasta con las propias ideas, valga el juego de palabras, que que promulgan muchos en el simposio de IDEA ¿no? Pegado al costo que puede llegar a tener la inscripción en blanco de un empleado, porque esa es otra cuestión, va pegado la carga impositiva, que es otro lugar común al que apelan
muchos representantes del empresariado, bueno, del alto empresariado. Pero no es la del empleado la carga impositiva. No, del claramente. problema. Pero el problema es que tenés menos rentabilidad porque tenés inflación, porque no te alcanza para vivir. Al tipo que tiene un mini mercado, que es una pyme, te dice, no, y bueno, yo si tuviera menos impuestos contrataría más empleados. Sí, bueno. No, eso ya pasó y no es así. El problema que está teniendo el señor del pyme, del mercado pyme, es que su rentabilidad, al igual que la de los empleados, al igual que la de la gran mayoría de los argentinos, ha caído. Ese es el problema clave, digamos. No es una cuestión de bajar el costo laboral. Y después está este otro ítem también, ¿no? La industria del juicio laboral. Que no, acá te hacen un juicio laboral y te sacan todo y tenés que cerrar, etcétera. Bueno, que las hay, digamos. Que abogado carancho hay, que seguramente parte de una industria laboral vinculada al juicio laboral para sacarle plata a los empleadores hay. Ahora, ¿sabés cuántos? Otro dato, estos son datos, ¿no? ¿Sabés cuántos juicios laborales hay en ejercicio hoy activos No. en la República Argentina? Tomando los últimos 10 años. No. 280.000. ¿Sabés cuál es el universo de empleados en blanco? ¿Cuánto? 6 millones. ¿Qué quiere decir esto con estos datos duros? Que el juicio laboral es menos del 5% de los empleados. O sea, tenés menos del 5% de la probabilidad de que tus empleados te hagan juicio. Y te agrando el número, porque en realidad gran parte de esos 280.000 juicios laborales en curso hoy, que vienen de hace varios años, la gran mayoría son empleados en negro, que no están contabilizados en esos 6 millones. Eso mismo. O sea que en realidad la famosa industria del juicio laboral, cuando vos vas a los números te das cuenta que no existe. No existen los números, no existen los papeles, porque es menos del 5%. Sí, que las hay, nadie lo va a dudar, que a alguno le habrá pasado y se tuvo que bajar la persiana porque un empleado me hizo juicio y la ganan siempre. Bueno, nadie dice que no exista, pero no es una industria, no es una matriz en la República Argentina. El problema es otro, el problema es la política macroeconómica, el problema es la inflación. Inventan fórmulas y la inflación sigue siendo la que vos marcás. ¿Sabés lo que me acuerdo también en ese sentido? Cuando se puso en marcha la primera etapa del Procrear, que uno de los objetivos del Procrear era tratar de dinamizar la economía a través de un rubro que es fundamental, que es la construcción, en ese caso. Era cómo se puso en marcha, los créditos van a ser de tanto, no recuerdo cuántos eran la cifra de los créditos, y que al mes siguiente inmediatamente empezaron a registrarse aumentos en todos los rubros. Es decir, si ya tenías asegurada venta, si ya sabías que se iba a dinamizar la construcción, digamos, ¿cuál es la necesidad en ese caso de aumentar los materiales de construcción si ya sabías que ibas a tener una dinamización de la economía? El problema es que el gobierno no te puede controlar la inflación y que además todos los acuerdos de precios que hacen la gran mayoría fracasan. Exacto, bueno. Que no tiene ningún tipo de control, que paralelamente seguís tomando decisiones que no van a ayudar en nada, digamos. La impresión es claramente la famosa maquinita, sin lugar a dudas, va a tener injerencia en la inflación. Claramente. Y no tenés plan, ese es el problema. No es ni el empleado, todo eso es un facilismo. Es decir, bueno, apuntemos acá y machaquemos con esto, creamos todos que el problema es el costo laboral, que los empleados cobran un montón. Sí, la verdad que los empleados en Argentina son todos millonarios. Sí, bueno, eso mismo, ahí va. El costo laboral en Argentina se redujo el 50%, son los números, en dólares. En dólares se redujo un 50%. Y la torta, lo que se mide en general de lo que produce un país y lo que obtiene el mundo empresarial y lo que obtiene el mundo laboral, es cada vez menor para el mundo laboral. Sí. Pensás simplemente cuánto cobra un empleado en blanco hoy, de cualquier rubro, un rubro X, un empleado raso, un tipo que va a laburar en un supermercado, ¿cuánto te pensás que cobra? ¿Cuánto cobrará? No sé, capaz que digo delirio, 50, 60 lucas. Que alguien nos diga cuánto 70 está el lucas sueldo por de mes. comercio. ¿Y qué familia vive con eso? Si la canasta básica está justamente eso. Eso mismo. Si tenés que pagar el alquiler no te alcanza. Entonces el problema no es el costo laboral. No hay que bajarle el costo laboral o las cargas sociales. El problema viene por otro lado, digamos, que eso es lo que te afecta a todos, ¿no?